grabación, pero yo había puesto ya la grabación, grabé y no sé qué pasó. Entonces, bueno, ahora vamos entonces a empezar la clase, ya sabemos. Eh, bueno, ya la próxima semana también estamos terminando ya la tercera unidad, o la cuarta unidad y la tercera parte del curso. Farmacología cardiovascular, los antiarrítmicos, o sea, generalmente el trastorno son fármacos que se usan para los trastornos del ritmo. Antes de eso, lo que podemos ver acá es que acá tenemos el sistema de conducción, que es un sistema bastante complejo y muy coordinado. Tenemos el nódulo sinusal, el nódulo seno-auricular, el haz de His, las fibras de Purkinje que se van por todo el subendocardio, por todo. Y todos tienen, digamos, en forma coordinada, con relación a la excitabilidad, el automatismo, la refractoriedad, y lógicamente, ahora sí, ¿no? Ya está bien. Sin embargo, acá hay un tracto de desviación que se llama el haz de Kent. Es una vía accesoria eléctrica que conduce el impulso directo de la aurícula a los ventrículos sin pasar por el nódulo auriculoventricular. La conducción del impulso a través de este tracto accesorio es más rápida que a través del nódulo auriculoventricular, lo que establece las condiciones para las taquiarritmias de reentrada. Este es lo importante. Las arritmias son trastornos del ritmo que resultan de la alteración tanto en tres características importantes y lógicamente teniendo en cuenta el lugar donde se origina. Alteraciones en la excitabilidad, en el automatismo y alteraciones en la conducción. ¿Qué significa excitabilidad? Es el potencial de las células en reposo de responder con un potencial de acción. O sea, la excitabilidad, o sea, responde, o sea, las células responden con un potencial de acción a un estímulo apropiado. Hay un umbral de excitabilidad y un periodo refractario, o sea, periodo refractario es en el cual no responde, ese periodo no responde, o sea, primero responde y después no responde, periodo refractario. El segundo punto, o sea, esto es en relación a la excitabilidad. El segundo punto es el automatismo, que es la capacidad que tiene la célula de despolarizarse a sí misma en forma espontánea y rítmica. Células del nódulo sinusal que movimos, que tienen el comando del ritmo cardíaco, células auriculares especializadas, nódulo auricular, o sea, ese es el automatismo, que las células se despolarizan en forma espontánea. Y el otro tema es la conducción, despolarización de las células auriculares, invade aurículas, va al nódulo auriculoventricular, luego al de His, a las ramas ventriculares y las fibras endocárdicas que toman parte de la red de Purkinje, que produce para producción de la actividad del músculo ventricular. Sin embargo, acá, por ejemplo, es donde cuando no hay una buena coordinación entre todas las zonas, prácticamente a veces hay un estímulo ahí, lo que llaman estímulos de reentrada, que puede ser que forma parte también de la forma de cómo se producen las arritmias. Las arritmias son trastornos del ritmo debido a un aumento anormal de la frecuencia cardíaca, se llaman taquiarritmias, o disminución de la frecuencia que se llaman bradiarritmias. Pueden ir acompañados o no de irregularidad, o sea, porque hay arritmias, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, pero hay las otras irregulares. Las arritmias representan una de las principales causas de morbimortalidad. O sea, definitivamente, si esto no se atiende de inmediato o no se atiende, no se trata,
puede tener problemas de morbimortalidad. Y generalmente están asociadas con enfermedades prevalentes tipo hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, que ya vimos la clase pasada. Entonces, ¿y cuál es el tratamiento de las arritmias? O sea, como siempre, como cuando trabajamos nuestros talleres, siempre mencionamos los objetivos terapéuticos. ¿Cuáles son los objetivos de las arritmias? Pues, lógicamente, uno aliviar las síntomas del paciente, palpitaciones, o puede tener síncope en caso de bloqueo auriculoventricular, en caso de bradicardia sinusal, fatiga o sus complicaciones. O sea, tromboembolismo. Caso de fibrilación auricular se acompaña mucho con tromboembolismo. Por esta razón, cuando uno trata fibrilación auricular, uno da prevención para el tromboembolismo. Y ahí se usan los anticoagulantes especiales. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. El segundo objetivo es prolongar la supervivencia y reducir el riesgo de muerte súbita. Es el segundo objetivo. Pero ¿cómo se prolonga la supervivencia? El tratamiento, o sea, estrategias farmacológicas, no farmacológicas, para reducir el riesgo de muerte súbita, que es una de las causas de muerte en determinados pacientes. Entonces, estos son los objetivos generales. Estos son los objetivos generales y de acuerdo a eso ya se establecen las estrategias. Con las fibras de respuesta rápida, a las aurículas, ventrículos, acá tenemos lo que es hay 4 fases. Esto es importante, porque acá es donde van a actuar, digamos, los diferentes medicamentos. Generalmente todos son conducción, todas estas fases son por canales canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, canales de potasio. En la fase 0, digamos, se abren los canales y lógicamente ingresa el sodio, la velocidad y establece una despolarización. La velocidad de despolarización depende de la cantidad de canales que están abiertos. Luego, en la fase 1, el canal de sodio está inactivado. Se inactiva el canal de sodio en forma pasajera y hay una salida de potasio. Ingresa de cloro, sale potasio y está ingresando un poco de cloro. O sea, los canales de sodio están inactivos. En la fase 2 de meseta es ingreso de calcio y salida tardía de potasio inclusive. En la fase 3, la repolarización. Sale la salida del potasio. Y en la fase 4 es retorno al potencial de reposo. Esto es una representatividad entre lo que es la conducción eléctrica en el corazón, los nódulos, todos los haces, y la representación en el electrocardiograma. Como ven, en la fase 0 se representa con la onda P. La fase 1 se representa con cerca Q casi prácticamente, a este nivel. La fase 2, ¿dónde está la fase 2? Se representa a este nivel. En la fase 3, prácticamente acá, en las ondas T, todo tiene su representatividad. ¿Y esto qué significa? Que cualquier alteración en el ritmo se va a reflejar en el electrocardiograma. El electrocardiograma es fundamental, es el instrumento fundamental para definir una arritmia y tipo de arritmia. Y como vemos, cada uno tiene su representación acá del estímulo a nivel aurícula, a nivel ventrículo, etcétera, etcétera, a nivel aurículo ventricular.
Acá tenemos una representación, digamos, de la electrocardiográfica, entonces simplemente para tener un concepto global, ritmo sinusal, la P, QRS, la T, igualito, P, QRS, T, rítmico, acá también lo mismo, rítmico. En el, después tenemos dos, uno es la fibrilación auricular y otro es el flúter auricular. ¿En qué se diferencia el flúter de la, de la fibrilación? En que la fibrilación es más desordenada. Mira, acá uno T, las T en diferentes lugares es desordenada. En cambio acá, bueno, prácticamente se presentan las frecuencias muy altas, en ambos es muy alta, pero acá cada cierto tiempo, bueno, acá aparece la P y después un complejo QR. O sea, le llaman 3 a 1, o sea, por cada 3 para estímulos prácticamente uno llega al ventrículo. Ese es el flúter auricular. Y la fibrilación auricular, hay algunos que tienen con frecuencia ventricular baja y otros con frecuencia ventricular alta. Luego, en la taquiarritmia ventricular, que este es más riesgoso, hay que actuar de inmediato, solamente ventrículos nomás. Y en la fibrilación ventricular, que prácticamente esto es un paso un paso, ya casi ni un paso, medio paso para la fibrilación auricular, medio paso para el paro cardíaco. Entonces, las arritmias cardíacas, bueno, el pulso sinusal acá es catalogado entre 60 a 100 latidos por minuto. La bradicardia y taquicardia pueden ser fisiológicas o no fisiológicas, patológicas. Las arritmias cardíacas surgen de qué? De efectos en la formación de los estímulos o de efectos de la conducción del impulso. O no se forma el impulso, o se forma y no se conduce bien, o se conduce en forma variada. Entonces, las arritmias aparecen debido, uno, post-despolarización tardía, o sea, que desencadena latidos ectópicos. Reentrada por causa por bloqueo parcial de conducción. Actividad de marcapaso ectópico favorecida por la actividad simpática. Bloqueo cardíaco. Patología en el sistema de conducción. Las arritmias se clasifican por su origen en supraventriculares o ventriculares. Y por su frecuencia se califican en taquicardia o bradicardia. Pues, taquiarritmia o bradiarritmia. Las arritmias auriculares, donde tenemos el flúter auricular y la fibrilación auricular, hay múltiples focos ectópicos de las células auriculares. Crean movimientos de impulsos en la aurícula. La respuesta ventricular es rápida e irregular. O sea, hay muchos focos ectópicos acá en las arritmias auriculares, tanto en la fibrilación como en el flúter. Las taquicardias supraventriculares, principalmente las paroxísticas, la reentrada taquicardia supraventricular aguda, todos estos son las supraventriculares. Y las taquicardias ventricular aguda y la fibrilación ventricular, causa común de muerte en pacientes que sufren infarto miocardio, requiere un manejo muy rápido. En ese contexto tenemos acá lo que es las arritmias supraventriculares, la taquicardia sinusal, que lógicamente esta puede ser secundaria de ejercicio, ansiedad, patologías como respuesta al dolor, falla ventricular izquierda, asma, enterotoxicosis se presenta. La fibrilación auricular tiene aproximadamente 350 latidos por minuto con conducción variable. Hemos dicho, unos tienen respuesta ventricular baja, otros tienen respuesta ventricular alta.
donde puede ser con frecuencia ventricular alta, donde el llenado ventricular es inadecuado y como consecuencia la falla en el gasto cardíaco. El objetivo del tratamiento en la fibrilación auricular es convertirlo, uno de los objetivos, convertirlo a ritmo sinusal. Y otro de los objetivos ya hemos mencionado y vamos a seguir viéndolo luego en la fibrilación auricular es evitar las tromboembolias. El flúter auricular dice 250 a 350 latidos, conducción AB. La conducción auriculoventricular es fija, 3-1, con respuesta ventricular con un patrón regular. Los mecanismos de la fibrilación auricular y el flúter auricular generalmente es reentrada asociada a enfermedad cardíaca orgánica que causa distensión auricular. Y hay otro tema, otra taquiarritmia supraventricular paroxística, que son complejos de 150 por minuto, difícil de distinguir de taquicardia ventricular. Entonces, acá, y luego tenemos lo que son las arritmias cardíacas de arritmias ventriculares, la fibrilación ventricular y las arritmias. Bradiarritmias sinusal, menos de 60 latidos por minuto. Generalmente, los que tienen bradiarritmia sinusal, hay pacientes, los atletas tienen bradiarritmia sinusal. La gente que vive en la altura, o sea, los de provincias que viven en la altura, tiene también bradicardia sinusal. Jóvenes delgados, ingesta de beta bloqueadores. Los beta bloqueadores selectivos o no selectivos producen bradicardia sinusal. También incremento de presión intracraniana y es común la bradicardia en infarto de miocardio. Bloqueo auriculoventricular, estas son dentro de las bradiarritmias. Bloqueo primer grado, segundo y tercer grado, de acuerdo a la disociación. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de las arritmias? Depende del tipo de arritmia. Por ejemplo, ya mencionamos en el caso de fibrilación auricular, es restaurar el ritmo sinusal y prevenir complicaciones tromboembólicas. Y además, en otro, prevenir recurrencias. O sea, debo instalar el ritmo sinusal, debo prevenir que no haya complicaciones trombólicas y debo prevenir las recurrencias. Y esto requiere todas unas estrategias de tipo farmacológico y no farmacológico. Actualmente en la fibrilación auricular lo que hacen aparte de estímulos eléctricos, lo que están haciendo es la ablación. Antes lo hacían en Brasil, ahora ya lo están haciendo acá. Bueno, va parte de Estados Unidos. La ablación, y con eso regresan a ritmos sinusales. El otro objetivo es disminuir la actividad del marcapaso tópico. Principales mecanismos, o sea, cómo es que se trata. Bueno, hay bloqueadores de canales de sodio, estamos hablando a nivel cardíaco. Bloqueadores de efectos del sistema simpático, todo a nivel cardíaco. Prolongación del periodo refractario eficaz y bloqueo de los conductos de calcio. Hay bloqueo de conductos de calcio y también hay activación de conductos de potasio. Entonces, todos actúan son canales de sodio, de potasio, de cloro, de calcio, etc. Como ya hemos visto en una de las láminas. Los antiarrítmicos disminuyen en menor grado los marcapasos ectópicos respecto al nódulo sinusal auricular, disminuye la conducción y la excitabilidad y propagación. El periodo refractario y prolongación, el periodo refractario en mayor medida en tejido despolarizado. Los antagonistas de los conductos se unen fácilmente a conductos activados, pero muy poco o nulo a los que están en reposo, por lo tanto lo bloquean.
Acá viene la clasificación. Un minutito, por favor. Bueno, ahora sí tenemos la clasificación de los antiarrítmicos, su clasificación. Ahí tenemos cuatro clases. Uno es la clase uno, otro es la clase 2 y otro es la clase 3. La clase uno generalmente son bloqueadores de canales de sodio. La clase 2 son beta bloqueadores, adrenérgicos, beta. La clase 3 son bloqueadores de canales de potasio, etcétera. Bloqueadores de canales de potasio. Y la fase 4, que son bloqueadores de canales de calcio. Entonces acá tenemos, y cada uno de ellos, ¿ven? En la fase 1 tenemos tres fases, la 1A, la 1B y la 1C. ¿Y esto qué significa? Porque lógicamente acá todos bloquean potasio, sodio. Algunos también bloquean potasio, pero depende de la disociación. Una disociación intermedio es 1A, disociación rápida es 1B y disociación lenta es 1C. Y resulta que la disociación lenta, especialmente la propofenona, también tiene actividad beta, bloqueador beta. Y luego tenemos la B, bueno, y la C que hemos mencionado y la B. Dentro de los antagonistas de calcio, hay dos grupos que siempre lo mencionamos. Un grupo es las dihidropiridinas, donde está el nifedipino, están otros. Y las no dihidropiridinas. Uno, el verapamil y diltiazem, es una no dihidropiridina. ¿Y eso qué significa? Las dihidropiridínicos actúan a nivel periférico nomás, no actúan a nivel cardíaco. En cambio, los no dihidropiridínicos, tanto verapamil y diltiazem, son los únicos que actúan a nivel cardíaco. Entonces yo no puedo usar un antiarrítmico, el nifedipino, por ejemplo, o el amlodipino no podría usarlo como antiarrítmico. ¿Por qué? Porque no actúa a ese nivel. Y acá vemos otro aspecto, es que la velocidad de conducción todos lo alteran, todos lo disminuyen, unos más, otros menos, pero el que no altera la velocidad de conducción es
la miodarona, o sea, los de clase 3, término general, y todos unos más, otros menos. Pero el periodo refractario, todos aumentan, pero la flecanida, que por ejemplo no actúa, el IB, la lidocaína, disminuye más bien el periodo refractario. Y los que de clase 3 lo que hacen es, el que más aumenta el periodo refractario son los de clase 3. Y el de clase 4, todos aumentan. Y todos, con excepción de la miodarona, disminuyen el automatismo. Disminuyen el automatismo. Tenemos acá la bloqueadores de canales de sodio. Ya hemos mencionado sus acciones de bloquear la conducción, aumenta la repolarización. Esto ya lo hemos mencionado. Los 1B bloquean canales de sodio de, ¿cómo se llama? Es de disociación rápida. La lidocaína aumenta la repolarización, bloquea la conducción. Bloqueadores de canales de sodio, los 3, bloquea conducción sin efectos sobre la repolarización. Y acá tenemos los fármacos representantes y todos los canales que están bloqueando. Acá tenemos otra clasificación, en realidad otra clasificación que es sacada del UpToDate, pero es una clasificación que incluye otros productos, que son uno, bloqueadores de canales de sodio dependientes de voltaje, de disociación intermedia, vemos la clase 1A, quinidina, disopiramida, procainamida, que se utilizan generalmente más en taquicardia supraventricular, en taquicardia ventricular o en arritmias ventriculares. Sin embargo, como son muchos de estos fármacos son proarrítmicos, producen también arritmias. Por esta razón, la quinidina, la quinidina ya no se usa para arritmias, salvo situaciones muy especiales. La procainamida se usaba, pero ya se ha disminuido también por su efecto proarrítmico. La clase 2B, o clase 1B, disculpe, disociación rápida de la lidocaína, que se utiliza más que todo para arritmias de tipo ventricular, no supraventricular. Y la propafenona, la disociación lenta, la propafenona, se llama bloqueo B, también se utiliza más para problemas, algunos lo utilizan más para problema ventricular, pero es más para supraventricular. La clase 2, tenemos los beta selectivos, atenolol, bisoprolol, betasolol, celiprolol, esmolol, metoprolol. Y los no selectivos, caridol, propanolol, nadolol. Estos son los no selectivos. Después tenemos los dos beta 2B, uno beta 2A eran y los beta 2B eran los beta agonistas no selectivos, o que beta bloqueadores beta no selectivos. Generalmente el isoproterenol. La clase 2C, inhibidores de receptores muscarínicos, que eso no estaba en la anterior, atropina, iosina, esplamina, que generalmente se utiliza para bradicardias, para bradiarritmias especialmente se utiliza la atropina. La clase 2D, activadores de receptores muscarínicos, carbacol, pilocarpina. No se olviden que estos producen a nivel cardíaco, por su M2 producen efecto inhibitorio. Bradicardia, produce bradicardia, disminución del gasto cardíaco, que ya lo hemos visto cuando hemos hecho sistema nervioso neurovegetativo, pero también se utiliza en ciertos tipos de arritmias. La clase 2E, activadores de receptores A1 de adenosina y A2 también. Que esto se está utilizando sobre todo como terapia de elección. La adenosina se utiliza como terapia de elección en la taquicardia supraventricular aguda, paroxística.
Luego tiene los bloqueadores, la clase 3 que ya mencionamos. La, la, la clase 3 que son bloqueadores de canales de potasio, la vemos acá. Uno, el más, los que más se utilizan, por ejemplo, son la miodarona. Está también la dronedarona y el sotalol, bloqueadores de canales de potasio dependientes de voltaje. Y esto, la miodarona se ha convertido prácticamente, se utiliza en bradiarritmias de tipo supraventricular no, disculpe, no es bradiarritmia, las arritmias de tipo supraventricular y en las arritmias ventriculares también, pero más, por ejemplo, la miodarona se está utilizando mucho para fibrilación auricular. La clase 3B, por ejemplo, tiene la apertura de canales de potasio, pero dependiente no de voltaje, sino dependiente metabólicamente. Y la clase 4, moduladores de canales de calcio, bloqueadores de canales de calcio de superficie membrana. Diltiazem, verapamil y bepridil, los que hay acá. Entonces, acá un resumen de lo que vemos. Bloqueo de los conductos de sodio. Tenemos la clase 1, la clase 2 y la clase 3 que hemos visto ya. Disocian conductos cinética lenta, uno de cinética rápida y otro de cinética. La clase 2, simpático-lítica, disminuye actividad adrenérgica. Clase 3, prolongación de la duración del potencial de acción. Bloquea componente rápido del flujo de potasio, amiodarona y sotalol. SLAC 4 bloquea un flujo de calcio en el corazón, lentifica la conducción en zonas en que el potencial de acción depende del calcio. Generalmente la meseta que hemos visto. ¿Cuáles son los de la clase 1? Generalmente son bueno, hay la quinidina, meticilina y combinaciones antagonistas, flecanida y lidocaína. Lo que nos interesa acá es que cuáles son la quinidina y maxilitina. La clase 1A se utiliza para qué? ¿Dónde está la quinidina? ¿Dónde está la procainamida? Etcétera, se utiliza para arritmias supra y ventriculares. La clase 2, también 2B, se considera más efectiva en arritmias ventriculares, o sea, la lidocaína más en arritmias ventriculares que en arritmias supraventriculares. La clase 1C, efectivo en ambas, pero su uso para arritmias ventriculares se ha limitado, o sea, más es supraventricular. La clase 2, su mayor uso es en taquicardias en las cuales el tejido nodal son anormalmente automáticos. La clase 3 prolongan la refractoriedad. Generalmente son indicados para el tratamiento de arritmias supraventriculares. También se usan ventriculares. Y la clase 4 es para supraventriculares. Inhiben la entrada de conducción de calcio, la cual identifica la conducción, prolonga la refractoriedad y disminuye el automatismo. Son eficaces en taquicardias de reentrada automática, especialmente los inhibidores de canales de calcio, ya mencionamos. Para las taquiarritmias supraventriculares agudas paroxísticas de primera dirección es la adenosina, y también los bloqueadores de canales de calcio, y algunos también utilizan los beta bloqueadores. Esta es una lámina, es un poquito lo que mencionábamos antes, que hay arritmias. Hay arritmias. Un minuto, haciendo mucho.
Hay las arritmias que son de tipo proarritmias ventriculares, los que produce la procainamida. Digamos, la torcida de la punta del corazón, que ya hemos mencionado, prolongan QT, que eso es importante. Hay inclusive capítulos completos sobre prolongación de QT, todos los fármacos que producen QT, que a propósito fue una de las preguntas en el examen. Lógicamente eran los neurolépticos, la promacina, que es la que produce mucho más prolongación en ese, pero hay una serie de medicamentos que producen prolongación de QT. Taquicardia ventricular polimórfica, esa es alargar QT, procainamida, propafenona, la amiodarona, casi todos producen proarritmia ventricular. Proarritmia auricular, la propafenona, procainamida, todos. Anormalidades de conducción, también procainamida, verapamilo, casi todos pueden producir o proarritmia ventricular o proarritmia auricular o anormalidades de la conducción. Y acá es la clasificación que hemos visto en antes. Acá tenemos los antiarrítmicos que no están clasificados. Bueno, la atropina, que se utiliza para bradicardia sinusal, paciente que tiene una frecuencia de, lógicamente, si disminuye la frecuencia en 40, 45, no hay irrigación o disminuye la irrigación y tiene molestias. En ese contexto se utiliza la atropina. Y también el bloqueos auriculoventriculares también se utiliza como inicial la atropina. La adrenalina en caso de paro cardíaco. La isoprenalina también en caso de bloqueo cardíaco. La digoxina, fibrilación auricular rápida. La adenosina, taquicardia supraventricular paroxística aguda, que es de primera elección porque actúa rapidísimo. Cloruro de calcio, taquicardia ventricular secundaria a hiperpotasemia. Cuando nosotros recibimos en emergencia, a veces los pacientes que estaban dializando y veían muy mal, tomábamos su electro y a veces algunos estaban empezando una taquicardia ventricular y le pedíamos potasio y estaba el potasio alto. En ese contexto ahí mismo se usaba cloruro de calcio y lógicamente llamábamos al especialista. Y cloruro de magnesio, fibrilación ventricular, intoxicación digitálica, por ejemplo. Esto se utiliza por medicamentos, cloruro de magnesio. Acá en esta lámina tienen los antiarrítmicos. Lo que presentaron esta lámina porque es importante, lo que está subrayado de rojo son los que tienen aplicación en términos generales en taquiarritmias supraventriculares y los que están de negro en arritmias ventriculares. El resto están las clasificaciones, están su semivida, etcétera, etcétera. Pero su uso clínico es la que... Y los que aumentan intervalo QT también acá, miren. Prácticamente es la amiodarona, aumenta intervalo QT, y el sotalol también aumenta el intervalo COTEL. Entonces, hay varios fármacos, otros, por ejemplo, la disopiramida, también aumenta el intervalo QT, la amiodarona. Y así tenemos los que están de rojo, los que se utilizan para arritmias ventriculares, son supraventriculares, disculpe, supraventriculares, adenosina, amiodarona. Amiodarona tanto para supraventricular como ventricular, y el diltiazem, supraventricular. Y la disopiramida generalmente es para ventricular, lo mismo la flecainamida, la lidocaína, flecainide, la lidocaína también se utiliza para taquicardia ventricular, la lidocaína. La mesetilina, procainamida, todo, propafenona para taquicardias ventriculares, para arritmias ventriculares. La quinidina también para ventricular, pero muy poco ya el sotalol para ambos, supra y ventricular. Y el verapamilo
Se utiliza exclusivamente el verapamilo para supraventricular. Entonces es importante supraventricular, prolongación de QT. La procainamida, acá vamos a ver algunos aspectos nomás, que ya hemos mencionado sus características, tiene acción directa sobre el nódulo seno auricular y auriculoventricular. Sus efectos vasculares periféricos son menos notables que la quinidina. ¿Cuáles son los efectos adversos? Prolonga excesivamente el potencial de acción de intervalo QT. Este es uno, que es lo que hemos dicho en la PROCAI. E inducción de taquicardia ventricular polimorfa, o sea, la torcida de la punta del corazón que le llaman. Otro de los efectos adversos de importancia de la procainamida, que son fármacos que pertenecen a los grupos, a su grupo 1A, o sea, bloqueadores de canales de sodio, son el síndrome lupus-like. Y además que se presenta en el 33% de uso cuando tiene el paciente abusado en forma prolongada. Se puede administrar por vía venosa intramuscular, pero posee un metabolismo, la N-acetilprocainamida, un metabolito. Y este metabolito puede producir taquicardia ventricular polimorfa. Por esta razón es la que no se utiliza mucho. Su uso terapéutico, arritmias auriculares y ventriculares y fármacos de segunda línea en arritmias ventriculares. Poco frecuente el uso del. La quinidina es más tóxica, prácticamente efectos adversos, también prolonga QT, inducción de taquicardia ventricular. La disoamida, efectos similares a la procainamida. La 1B, la lidocaína, sí es la que se está utilizando en la actualidad, suprime el automatismo de las de His y la red de Purkinje y prolonga la refractoriedad en el músculo ventricular. O sea, no hay automatismo a nivel de la red de Purkinje y aumenta la refractoriedad. El efecto se inicia de inmediato en infusión, cuando se da en infusión, efecto a los 30, 60 minutos. En bolo es casi inmediato. Se utiliza generalmente en arritmias ventriculares secundarias a infarto de miocardio, cirugía o cateterización cardíaca, cardioversión, etc. Disminuye la incidencia de fibrilación ventricular, el riesgo de bloqueo AV o insuficiencia cardíaca congestiva. Efectos adversos, trastorno del sistema nervioso, convulsiones, etc. Interacciones con la simetidina, aumenta la concentración de lidocaína, con propanolol también. Ahora tenemos el último del grupo 1C, que es la propafenona. La propafenona se absorbe rápidamente, tiene un metabolismo a nivel del CYP, también incrementa los títulos de anticuerpos antinucleares y tiene interacciones con la warfarina y con la digoxina. Las indicaciones de la propafenona es en arritmias supraventriculares y ventriculares. En las ventriculares se debe restringir su empleo solo en casos de peligro de la vida del paciente. O sea, que no haya otra cosa, habría que utilizarlo. La flecainida bloquea canales de sodio y potasio y prolonga PR, QRS y QT. Indicaciones. Se reserva para arritmias ventriculares que amenacen la vida del paciente, igual que la propafenona. Es potencial, tiene un potencial cardiotóxico a largo plazo también. Por esta razón es que produce esto. Los beta bloqueadores, generalmente aumento de refractoriedad, taquiarritmias supraventriculares, paroxísticas, flúter y fibrilación, ahí se utilizan los beta bloqueadores también.
Para fibrilación auricular, el que es más preferido es el propanolol, que acorta el QT. Y uno de las arritmias ventriculares, además, revierte el sotalol, revierte arritmia sinusal, que esto es importante. ¿Cuáles son los usos clínicos de los beta como antiarrítmico? Terminar arritmia por reentrada, eficaces para controlar arritmia por bloqueadores de canales de sodio. Bueno, acá, la miodarona, que es la que se está utilizando con bastante frecuencia, especialmente en fibrilación auricular. Bloquea canales de sodio, calcio y potasio, pero especialmente bloquea más canales de potasio e inhibe receptores beta en forma no competitiva. ¿De qué depende los efectos? Si se emplea en dosis o en bolo o en forma oral como con uso crónico. Hay de todo. Generalmente para las etapas agudas se utilizan por vía parenteral. Después de la administración prolongada disminuye el automatismo y la velocidad de conducción. Por lo tanto, prolonga QT, QRS y PR y aumenta la refractoriedad. Se absorbe por vía oral. Lógicamente con alimentos se absorbe mejor. Se acumula, o sea, la miodarona se acumula en grasa y en músculo. La absorción, ya hemos mencionado, una vez que se absorbe, se acumula en músculo y en grasa. La respuesta terapéutica por vía oral de la miodarona se obtiene casi a la 1 o 2 semanas, o sea, no es de inmediato. Es efecto antiarrítmico y dura más o menos, el efecto máximo es entre 1 a 5 meses. Puede perdurar varios meses y cuando se suspende, ¿por qué? Porque la miodarona se deposita en la grasa y en los músculos. Tiene metabolismo hepático por CYP3A4, da metabolitos activos, es otra de las características. Eliminación por circulación enterohepática. No requiere ajustes de dosis en insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Entonces, por vía endovenosa, ¿qué es lo que hace la miodarona? Disminuye la velocidad de conducción e incrementa la refractoriedad con dosis de carga. El efecto aparece en 15 minutos y persiste por 2 horas. También disminuye la resistencia vascular periférica. Y bueno, puede producir cardia también. Indicaciones terapéuticas de la miodarona y la miodarona para suprimir arritmias supraventriculares y ventriculares, incluyendo flúter y flúter auricular y fibrilación. Taquicardia supraventricular. Taquicardia ventricular que amenaza la vida, o sea, la intravenosa con vía central, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sostenida. La miodarona, como hemos visto, se utiliza para supraventriculares y para ventricular. El sotalol, bloqueador beta no selectivo, bloquea corrientes tardías de potasio. También incrementa el intervalo QT. El sotalol en arritmias ventriculares y auriculares, fibrilación casi igual que la miodarona. Y también prolonga QT, torcida de punta de corazón. Los bloqueadores de canales de calcio generalmente tienen la verapamil y diltiazem, que son los no dihidropiridínicos. Deprimen el automatismo del nódulo sinusal y reducen la velocidad de conducción del nódulo auriculoventricular. Esto lógicamente para evitar las respuestas ventriculares. El verapamilo es selectivo en supresión de los episodios agudos de taquicardia supraventricular o para bloquear rápidamente la respuesta ventricular en casos de flúter o fibrilación auricular. 5 a 10 miligramos endovenoso el verapamilo, pasar en 2 a 5 minutos, repetir en 30 minutos si es necesario.
Efectos adversos de los calcio antagonistas a nivel de cardíaco, tienen efecto inotropo negativo. Dosis elevadas pueden producir bloqueo, puede precipitar un paro sinusal, hipotensión, taquicardia y efectos adversos no cardíacos, estreñimiento, nerviosismo, edema periférico. Por último tenemos la adenosina. La adenosina que actúa en receptores A1 y receptores A2. Hemos mencionado ya antes que la adenosina se utiliza para el tratamiento, es una de las terapias de primera elección para el tratamiento de la taquicardia supraventricular paroxística. Bloquea canales de calcio y activa canales de potasio y lógicamente actúa a nivel de receptores A1 y A2. A través de receptores A2 causa vasodilatación. Vida media es en segundos. Su bolo para control inmediato, las arritmias supraventriculares. No revierte así ninguna otra arritmia, solamente la adenosina para taquicardia supraventricular aguda, taquicardia supraventricular paroxística, no es otro tipo de arritmia. Causa hipotensión, broncoespasmo, de riesgos clorarritmogénicos. Ahora viene como última parte lo que estamos viendo ya, patologías especiales como fibrilación auricular y patologías especiales también como taquicardia supraventricular. Y al último un poco de lo que es bloqueo auriculoventricular. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan para la fibrilación auricular? Digamos, la miodarona, flecainide, dofetilide, propafenona, sotalol, fármacos recomendados para mantener el ritmo sinusal. Ese es el objetivo. ¿Qué tener en cuenta para seleccionar un antiarrítmico? La miodarona se asocia con gran posibilidad de mantener el ritmo sinusal, pero el riesgo de complicaciones cardiovasculares es alto con uso prolongado. Lógicamente tienen interacción con la warfarina. La quinidina, procainamida y diso no son recomendados para pacientes con fibrilación auricular, excepto en pacientes con fibrilación auricular mediada por descarga vagal. Los beta bloqueadores, o sea, la miodarona, la quinidina y hemos dicho procainamida son secundarios. Son moderadamente efectivos los beta bloqueadores para mantener el ritmo sinusal y se podría administrar a pacientes selectos sin daño cardiovascular. La flecainide y la propafenona son agentes antiarrítmicos clasificados como 1C. Comparados con placebo, son más efectivos para mantener el ritmo sinusal y prolongar el tiempo de recurrencias. Para eso se utiliza esto. Ambos parecen tener la misma eficacia, pero la toxicidad de estos fármacos ha restringido su uso, especialmente complicaciones cardíacas, bradicardia, presumiblemente arritmias auriculares. La propafenona tiene actividad beta bloqueadora moderada. Acá vimos, este es un estudio que hemos copiado del UpToDate, un estudio de 400 pacientes con arritmia supraventricular tratados con propafenona por 14 meses, 59 experimentaron por lo menos un efecto colateral. El uso clínico de los antiarrítmicos, entonces taquicardia supraventricular, ya eso hemos visto, taquicardia supraventricular paroxística. Tenemos hay algunos, la cardioversión directa es la terapia de elección. Los que incrementan directamente el tono vagal es la digoxina, que es en casos de taquicardia también. Los que deprimen la conducción de tejidos dependientes de canales de calcio
adenosina, beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio no hidropiridínicos. En taquicardia estamos hablando de taquicardia supraventricular paroxística. Los que deprimen la conducción a través de canal de sodio, quinidina, procainamida, también ya hemos dicho sus limitantes. Además, la adenosina ha sido considerada como agente de primera elección para taquicardia supraventricular paroxística por su corta duración de acción y no causa compromiso hemodinámico prolongado. En la taquicardia ventricular aguda, la cardioversión es cardioversión directa también, en taquicardia es de frente. O si no, en esos casos se da procainamida o amiodarona o sotalol. La lidocaína también es una alternativa, taquicardia ventricular. Proarritmia ventricular, lidocaína o bicarbonato de sodio. La torcida de la punta del corazón generalmente es para sulfato de magnesio es de elección para prevenir ocurrencia. Bloqueo aurículo ventricular, atropina. Y en esta lámina tenemos algunos aspectos de bastante importancia que son las reacciones adversas de cada uno de ellos. Las reacciones adversas son la disopiramida, tienen efectos anticolinérgicos. Ya hemos dicho que la procainamida se usa menos que quinidina. La lidocaína produce sedación, visión borrosa, parestesias. La flecainida produce visión borrosa también. La propafenona, visión borrosa, broncoconstricción. Luego, la dronedarone, nodenarona, que es náuseas. Y el sotalol, debilidad, fatiga, náuseas, etc. Y por último tenemos estas tres láminas ya que es, bueno, esto es un adicional que ponemos para del Caxon, para que hagan un resumen. Y acá podemos ver lo siguiente, la procainamida bloquea canales de sodio, son de presentación intermedia, los de disociación intermedia. ¿Dónde se aplica? En muchas arritmias auriculares y ventriculares. Fármaco de segunda línea en el caso de muchas arritmias ventriculares de segunda línea. Ya mencionamos acá el NAPA, que es que puede producir prolongación de QTI y arritmia tipo ventricular. La clase 1B, la lidocaína, suprime la taquicardia ventricular y evita la fibrilación ventricular después de la cardioversión. La flecainida para taquicardia supraventricular. Propanolol, arritmias auriculares y prevención de efectos repentinos. Y prácticamente también de muerte espontánea, a veces dando esto se prevé, o sea, se previene la muerte espontánea. Amiodarona, arritmias ventriculares y supraventriculares. Más la supra, puede usarse también ventricular. Y por último tenemos los antagonistas de canal de calcio, que son el verapamilo, que se utiliza en taquicardia supraventricular y en hipertensión y angina, que ya hemos visto en las clases anteriores. La adenosina, taquicardia supraventricular paroxística. El magnesio, taquicardia ventricular polimorfa en entorchado, o sea, para la tosía de la punta del corazón se da el cloruro de magnesio. El potasio se utiliza en arritmias inducidas por digitálicos, arritmias vinculadas a hipopotasemia. Sin embargo, tenemos que ver que algo que tiene que llevar desde ahora esto, el potasio nunca, pero nunca y nunca se administra por bolo. Es un crimen.
por si acaso les menciono. Nunca necesitar una ampolla de potasio en bolo. El potasio se administra en 2 horas, en infusión, en 100, en 200, que le vaya pasando en goteo, pero es en 2 horas. O como algunos dicen, 1 hora, 2 horas es lo recomendable para evitar arritmias y lo otro es ¿cómo se llama? El potasio puede producir paro cardíaco. Entonces, cuando hay hipopotasemia se puede dar esto, pero hay que tener mucho cuidado. Con eso estamos terminando. No sé si hay alguna. Ya. Bueno, Doctor, si no hay. disculpe, Sí, 56 voy a. Se han escapado varios, ¿no? Van a tener que pasar lista de nuevo. Canchari, Gutiérrez, Canchari, ¿qué más? PSPS, Renzo, Charapaque. Siempre llega tardecito, Charapaque. Mira, ahora lo voy a revisar. Bueno, la próxima, por favor, no se escapen, no se escapen. Tienen que atender tener atención a sus clases. La, el sistema es automático, ¿no? O sea, si es que hay problemas, si es que hay faltas, yo no puedo hacer absolutamente nada, salvo que te presenten una justificación por escrito que sea. Pero el que se escapa y si vuelvo a pasar lista, prácticamente tiene falta. Yo le pongo falta. E inclusive hago un documento, porque no puede ser. Bueno, vamos a terminar. Gracias por todo. Bueno,